No, buenos días. Qué bella alabanza acabamos de cantar, ¿verdad? Esa es una de esas que tenía rato de no escuchar mucho tiempo. Y ahorita que estábamos cantando, yo, wow, qué precioso, ¿no? Qué bendición más grande poder cantar así. Espero que lo hayas disfrutado, espero que haya sido de bendición. Y oremos. Señor, nuestros ojos definitivamente debemos de poner en usted, Señor. Es el único al que debemos de concentrarnos, ver, mirar, disfrutar, deleitarnos, Señor. Y así como acabamos de cantar el galardón que tenemos, Señor, si acaso, o sea, es usted nada más, Señor, nada de lo que digamos, pensemos, Señor, ni mi celo que yo pueda creer que sea bueno, Dios, es de nada si no es por usted, mi Dios. Y estamos aquí hoy, Padre, porque queremos exaltarle a usted, porque es a usted al que anhelamos glorificar, conocer, exaltar, Señor. O sea que por favor, Dios, le suplicamos, queremos ser llenos de usted, Señor. Queremos ser suyos por completo, vivir para usted, Señor. Por favor, líbrenos de todo mal, Señor. Protéjanos, Dios, incluso de nosotros mismos, para que podamos cantar y alabar su nombre con mayor libertad, como lo hemos hecho hoy. Gracias, Dios, por el tiempo y por cada persona que has traído hoy. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Espero que Dios, miren, me siento muy contento de hoy. Como saben, vamos a iniciar una nueva serie de prédicas. Vamos a estar en el primer libro de Samuel. Como les dije la semana pasada, no vamos a ver todo el libro porque son más de 25, 26, 27, creo, capítulos. Y si pasamos en Gálatas con 6 capítulos, 41 prédicas, ahora imagínense si quisiéramos terminar todo el libro, el primer libro de Samuel, vamos a pasar, no sé, 5 o 7 años, tal vez, quién sabe. No va a ser así, pero mi ánimo y mi anhelo es de que Dios use el tiempo en el primer libro de Samuel para mirar al Señor y para que veamos de que realmente Dios ha sido el mismo siempre. O sea, Él no ha cambiado. Él es el Rey eterno y para siempre. Él es el único verdadero Rey, el único que merece toda honra, honor y gloria. Amén. Entonces, si me permiten, hoy me voy a dilatar un poco más de lo normal porque es una introducción. Tengo que darle bastante contexto de lo que vamos a ver en Samuel para que lo podamos entender. Pero hoy vamos a ver sobre el alivio y la fortaleza en las pruebas. Primera parte, porque la semana que viene vamos a ver todavía a una mujer sufrida, que es el caso de Ana, una madre. O sea que estos como siguientes 3 domingos van a ser, digamos, en cierta manera enfocados a ver a una mujer piadosa como Ana. No, va a ser como unas prédicas dirigidas a las mujeres, pero también hombres. Pongan mucha atención porque va a ser de ánimo, porque Ana tiene un esposo que, aunque en cierta manera van a ver piadoso, también tiene muchas fallas. Entonces, hombres, debemos de poner atención a lo que vamos a ver y esto va a ser como una historia vívida. Espero que yo sea capaz de lograr colocar la imagen en ustedes y puedan disfrutar porque va a ser como que si fuera una película lo que vamos a ver. Son cosas lo que vamos a estudiar que uno se va a quedar, wow, había escuchado eso, pero no lo había entendido de esa manera. Pero antes de iniciar de nuevo, antes de leer 1 Samuel, déjenme darles un poco de contexto. Primero, la información necesaria, cuándo fue escrito el libro, la fecha que fue escrito este libro, los hechos, las circunstancias que vamos a estar estudiando sucedieron en el siguiente intervalo de tiempo. El nacimiento de Samuel, que fue en el año 1110 a.C., y las últimas palabras del rey David en el año 970 a.C., ¿ya? Eso fue como las circunstancias, pero claro, esto lo escribieron ya como lo tenemos nosotros en el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, aunque antes era visto como un solo libro, no estaba dividido. Esto fue escrito entre el 931, la división del reino, y el 722, el exilio de las tribus del norte, ¿ya? O sea, sucedió la escritura o
El compendio de esto sucedió en estos tiempos, 931 y 722. El autor, esto es interesante, la tradición judía dice que es Samuel. Sin embargo, podemos decir de que Samuel lo inició, pero no lo terminó, y por consiguiente el autor es desconocido. ¿Por qué? Si ustedes se van a 1 Samuel 25, capítulo 25, en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, se habla de la muerte de Samuel. Entonces es lógico decir, cómo el hombre va a escribir su propia muerte y seguir escribiendo 2 de Samuel. No es posible, ¿verdad? No debe ser así. Entonces la obra se entiende que es anónima, aunque él la inició, no la terminó. Y el autor que la terminó fue un profeta inspirado por el Señor que usó como recursos los escritos de Samuel, Gad y Natán, de los profetas Samuel, Gad y Natán. Eso lo encuentran en 1 Crónicas 29:29. O sea, Samuel, Gad y Natán, ellos digamos que llevaban un diario, ¿no? Entonces vino un profeta, aparte, que no tenemos su nombre, los agarró y completó lo que inició a escribir Samuel. ¿Ya? Ahora, déjenme hacerles un poquito de contexto histórico. Esto va a ser bastante interesante. El libro de Samuel continúa la historia que se nos refleja en el libro de Jueces. Ya, o sea, Samuel es la continuación del libro de Jueces. El libro de Jueces concluye mostrando a un pueblo de Israel, a una ciudad de Israel, a un poblado en un estado espiritual agónico. Era de lo peor. O sea, era lo peor de lo peor. Ellos habían abandonado al Señor, habían abandonado a sus creencias y se habían ido a vivir básicamente a su propia suerte. Los últimos capítulos de Jueces son muy fuertes. O sea, si algún momento quisieras leer una historia dura, aparte de la de nuestro Señor Jesucristo, lee los últimos capítulos de Jueces. Son muy fuertes. Ahí aparece, y voy a hacer un resumen y no lo voy a decir muy bien. Ahí aparece la historia de una mujer que abandonó a su esposo, lo dejó. Pero su esposo, luego de varios días, o sea, fue a buscarla, la mujer se fue donde su papá, el esposo la fue a buscar, la convenció de regresar con él. Luego de varios días, el papá de la muchacha estaba ahí como de necio, quédate, pero se fueron al final. En el camino de regreso les agarró la noche a ellos. Y obviamente, ¿no? Vas caminando, no hay vehículos y estás en un lugar un poco desértico y es peligroso estar en la intemperie. Entonces, lo lógico es ir a la siguiente ciudad. Pero la siguiente ciudad es de extranjeros, no son israelitas. Entonces, el hombre dice, no nos quedemos ahí. Son personas que no son de nuestra misma sangre, nuestra misma raza. Pasemos de largo y vamos a la ciudad de Benjamín. Ahí vamos a estar seguros. Eso es Jueces 19:12. El hombre dice, esta ciudad era de extranjeros que no son israelitas, pasemos de largo. Es Jueces 19:12. Decide seguir de viaje a la siguiente ciudad y la siguiente ciudad pertenecía a los benjamitas. Entonces el hombre dice, esa ciudad es de los benjamitas, vamos, esos son de los nuestros, ¿no? No vamos a estar seguros ahí. Llegan a la ciudad, se quedan en la entrada de la ciudad de Benjamín. Ellos dicen, vamos a quedarnos en la entrada, ¿no? Aquí está pasando gente, estamos tranquilos, tenemos comida, le damos de comer a nuestros animales y luego mañana en la mañana seguimos nuestro camino. Una persona, un señor mayor pasa, los ve y les dice, hermanos, ¿de dónde van? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y hablan, hay una conversación y el Señor les dice, miren, no se queden aquí, vénganse conmigo, es peligroso. Vengan a mi casa, ellos aceptan, y ahí sucedió lo que menos nos imaginamos. Los hombres de la ciudad de Benjamín, dice Jueces 19, llegaron a la casa donde se estaban quedando esta pareja, y dice la Biblia, todos los hombres de la ciudad llegaron, tocaron la puerta, querían derribar la puerta y querían abusar del hombre. Ni siquiera estaban buscando como la mujer. No, que sería lo más lógico. Saca al hombre que vamos a abusar de él, dice la Biblia en Jueces 19. La imagen es dura, o sea, quiero que escuchen, este es el pueblo de Israel que saca a ese hombre que vamos a abusar de él.
el anfitrión, o sea, por cultura, el anfitrión dice, no, ¿cómo van a hacer esto? Es anfitrión mío. O sea, por cultura uno tiene que, igual nosotros, ¿no? Si tenemos un invitado en la casa, o sea, ¿cómo decirlo? Por mostrar hospitalidad, bueno, yo duermo en el sofá, no te preocupes, duermo en mi cama. Entonces, algo así era, ¿no? Era muy importante. Y la situación se tornó tan fuerte que, bueno, de nuevo, es dura, la historia es bastante dura. El hombre, la situación quedó tan horrible al punto de que la esposa fue la que salió del hombre, abusaron de ella y tanto fue el abuso que murió. O sea, en la mañana siguiente estaba muerta. El hombre quedó tan mal de lo que sucedió que regresó a su casa y mandó un mensaje a las 12 tribus de lo que había pasado. Pero ese mensaje a las 12 tribus era con partes del cuerpo de su esposa. Entonces, si ustedes creen que la Biblia es aburrida, lean Jueces 19. O sea, es como la historia pareciera algo, o sea, como que solo lo miras en películas. Pero fue un mensaje con partes del cuerpo de la esposa de este hombre, ¿no? Que habían abusado de ella los mismos israelitas. Esa es una de las historias más fuertes que tenemos en la Biblia. Es una de ellas, hay más todavía. Tan fuerte que la misma Biblia lo afirma. Jueces 19:30 va a estar en sus pantallas, dice, nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. O sea, la situación espiritual es tan terrible que está diciendo, ni cuando éramos esclavos nos habían hecho algo así. ¿Se imaginan cómo estaba espiritualmente el corazón de esta gente? Ni cuando eran oprimidos hicieron algo así de terrible y ellos mismos se lo hicieron a ellos mismos, ¿no? O sea, esto estaba, o sea, era horrible. La situación espiritual en la que ellos estaban era horrible. Todas las tribus vieron la maldad o sea, mira, recibieron la carta, miraron la verdad, todos confesaron su pecado y luego después, bueno, fueron a matar a los benjamitas, de hecho, por lo que habían hecho. Pero eso se los dejo de tarea, ustedes léanlo. Es interesante. Pero las palabras son muy fuertes. Podemos aprender algo muy importante de este pequeño contexto que les acabo de decir. Tenemos una advertencia en esta historia y lo que estamos viendo en la historia de Israel. Y es lo siguiente, las consecuencias de olvidar las promesas de Dios y seguir nuestro propio reino son devastadoras. Eso era lo que estaba pasando. Estaban siguiendo su propio reino, habían olvidado la palabra del Señor. Consecuencia, lo que les acabo de decir. Espiritualmente estaban en lo más bajo en la historia, como en su corazón, sin temor del Señor ni nada. Las consecuencias son devastadoras, hermanos, cuando tú y yo decidimos seguir nuestro propio reino y olvidar la palabra del Señor. Es terrible. Realmente nuestra brújula de la moralidad cambia totalmente. Al final del libro de Jueces también nos da otra imagen del estado espiritual del pueblo de Israel. Jueces 21:25 dice, en esos días no había rey en Israel, como diciendo, como no hay rey, por eso vida libre, no. En esos días no había rey en Israel. Y esto es la parte interesante. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces 21:25. Así termina Jueces. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y eso es terrible también. Y ese es el contexto de Samuel, del primer libro de Samuel. Cada quien está haciendo lo que le parece bien ante sus propios ojos. Lo que quieran, lo hacen. Los horrores que vemos entonces en el libro de Jueces muestran lo terrible que había sido el corazón de ellos, la espiritualidad de ellos, lo terrible que se había tornado la circunstancia en el pueblo de Israel, lo terrible que estaba el pueblo sin un liderazgo adecuado, ¿no? Sin alguien que lo dirigiera correctamente. Y aquí vemos otro principio importante. Sin un liderazgo adecuado, nuestra casa se pervierte. Y eso es muy cierto. Sin un liderazgo adecuado, nuestra casa se pervierte. O sea, y aquí los que estamos mayores, podríamos decir, tal vez no estábamos muy de acuerdo con los fajazos que nos daba nuestra madre, pero si no hubiera sido por esos fajazos,
seguramente estaríamos en otra circunstancia hoy. Probablemente, sin un líder, no estoy diciendo que debe ser así, pero sin un liderazgo adecuado, sin un temor correcto, ¿no? Sin una brújula, alguien en la casa que diga, no hijo, no hija, así no es, esto debe ser así, esto debe ser para allá, inevitablemente nuestra casa se pervierte, ¿no? Es como, no sé, yo tenía una tía que tenía una venta y parte de la venta es vender licor. Y yo me acuerdo que cuando empezó a vender licor, todo tranquilo, pero luego borracho fuera de su casa todos los días. Y yo me acuerdo que ella decía, ¿cuándo empecé a hacer esto? O sea, se arrepintió de lo que había hecho porque ya no aguantaba hasta que los corrió. De nuevo, sin un liderazgo adecuado, la casa se pervierte. Entonces, la mayoría de los problemas tenían que ver con falta de fe. Lo que estaba pasando en Israel era falta de fe. No eran capaces de creer en Jehová y ellos necesitaban ver algo, necesitaban alguien o algo que pudieran lograr ver para tener una fe. Y Dios, siendo bueno, como es, les responde. En respuesta al problema, Dios escoge un rey para ellos. Entonces, pero el propósito era no que ese rey reinara, sino que Jehová reinara sobre el pueblo a través de ese rey. O sea, Dios siempre iba a ser rey, pero les iba a dar a alguien que les ayudara a guiarlos a Dios, un hombre. Entonces, hermanos, el libro de Samuel narra una transición entre jueces como Sansón, ¿no? Era un juez, Samuel, en este caso también, que lo vamos a ver hoy, narra esa transición entre jueces que reinaban, digamos, provincias, o, pongámoslo de una manera, alcaldes, trayéndolo a nuestro contexto. Pasa la transición de ser dirigidos por alcaldes, ahora a ser dirigidos por un rey. Ese es el libro de Samuel, esa transición. Entonces, cuando Samuel comenzó a dirigir, no había rey en Israel y no había un sacerdocio adecuado. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. El sacerdocio estaba corrupto. El arca del pacto, hermanos, cuando Samuel comenzó, no estaba ni siquiera en Israel. O sea, no estaba en el lugar que debía estar. Rápido, en el capítulo 4 de 1 de Samuel, el arca había sido robada, ya la habían capturado. Y lo interesante es que regresa, o sea, es traída de regreso muy pronto, pero el arca no es llevada al lugar que debía estar, sino hasta 2 de Samuel, capítulo 6. O sea que el arca pasó un tiempo en una zona dentro del territorio de Israel donde no debía de estar. Y eso habla bastante también del pueblo de Israel, porque no se preocuparon de regresar donde debía de ser. 1 de Samuel habla sobre los hijos de Elí. Elí era el sacerdote y los hijos de Elí eran paganos, eran malos, eran corruptos. Y los sacrificios, hermanos, se llevaban en los lugares altos, se llevaban a cabo en lugares altos. Y eso no era correcto también, porque Dios había dicho dónde tenían que ser los sacrificios. Entonces, eso demuestra cómo el pueblo de Israel había bajado, digamos, el estándar. Ellos se habían unido o habían aceptado las costumbres cananeas y hacían sacrificios donde querían. Entonces Samuel fue el profeta que Dios escogió para ungir al nuevo rey o al nuevo rey, y el profeta que Dios escogió para corregir el sacerdocio. La tarea de Samuel era muy grande. Todo estaba mal, o sea, todo estaba horrible y Dios escogió a Samuel para corregir estas cosas. Ahora, debemos recordar algo sobre 1 de Samuel. 1 de Samuel no es una narrativa exhaustiva, no es una biografía. El propósito de 1 de Samuel no es darnos detalles sobre cómo era Samuel o digamos, tanto detalles sobre el pueblo, aunque sí los da un poco. El punto principal de Samuel es que hablarnos de Jehová, mostrarnos quién es el verdadero rey. Esa es la mente que debemos de tener mientras duremos esta serie de sermones de Samuel. Recordar quién es el verdadero rey. Ese es el propósito. Samuel, entonces, ya como última cosa de contexto para ustedes, fue la última persona antes de Jesucristo que en cierta manera tuvo los 3 oficios. Samuel, cuando estuvo vivo, obró como profeta, sacerdote y rey.
Después de él, la siguiente persona que tuvo esos 3 oficios fue Cristo y nadie más. Aunque Samuel no era tanto como rey, sino juez. Sí tenía algo de liderazgo y se escuchaba, los reyes lo escuchaban, pero bajo esa salvedad de rey, él fue el último que tuvo estos 3 oficios, profeta, sacerdote y rey. Luego hasta nuestro Señor y Salvador. Al final del periodo de Samuel, entonces les acabo de hacer una imagen de lo corrupto que estaba todo. Al final del periodo de Samuel, el rey que Dios escogió estaba en el trono. El sacerdocio había mejorado, había temor de Jehová al final, cuando Samuel muere. Y el arca estaba en su lugar legítimo nuevamente. Y así, hermanos, tienen el trasfondo de lo que está pasando en la familia de Samuel. O sea, el trasfondo, cómo inicia esta historia. Así tenemos la introducción a la familia de Elcana, que es el papá de Samuel, y Ana, que es su mamá. Ellos están creciendo en una ciudad complicada, ¿no? Espiritualmente hablando y moralmente hablando, todo estaba en decadencia. Con todo esto sucediendo, hermanos, Dios está preparando un escenario con toda esa maldad que está pasando. Dios está preparando un escenario para que una vez más Él nos muestre a todos nosotros su poder, consuelo que viene solo de Él, alivio y fortaleza para las almas que están abatidas. Eso es lo que vamos a ver. El libro de Samuel, entonces, miren lo interesante. El primer libro de Samuel pudo haber iniciado de cualquier manera. O sea, yo me imagino quién en su sano juicio comienza un libro de Dios y lo primero que lees en el libro es que hay poligamia. O sea, hay hombres casándose con varias mujeres. Así comienza Samuel. Pero es que ellos están diciendo las cosas no están bien. O sea, si alguien alguna vez te dice que la Biblia no es cierta, o sea, ¿qué libro se tira cuchillo él mismo, no? O sea, pero es que es real. O sea, Dios nos enseña por medio de las Escrituras. Entonces leamos, por favor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 8, vamos a estar hoy. Dice, había un hombre de Remataim, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Asuf, el Efrateo. Entonces, para que vean, hay un árbol genealógico, o sea, lo puedes rastrear. Esto es real, está diciendo Samuel. Versículo 2. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, interesante cómo la describe, Penina, la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, pero por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, versículo 8, Elcana, su marido, le dijo, siempre me da risa cada vez que leo esto, Ana, ¿por qué lloras y no comes? Y luego la pregunta de él, ¿por qué estás triste de tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? A mí siempre me mata cuando leo eso. ¿No soy mejor yo que 10 hijos? En toda la mujer ahorita, no. Me matan. Pero veamos. Tenemos un relato del estado de la familia en la que nació el profeta Samuel. No, mira lo que está pasando, donde nació Samuel. El nombre de su padre, Elcana, y quiero que sepan algo, Elcana era levita, o sea, era de la familia de los coatitas, tenían como cargos que cumplir. Pero después voy a hacer un poco más de énfasis en eso. Comencemos con lo más preocupante. Elcana tenía 2 mujeres y era levita. O sea, era como
¡Wow! Es increíble. Pero voy a darles una razón del por qué. Es posible. Bueno, él se casó primero con Ana, ¿no? La amaba. Pero como no podía tener hijos con Ana, él se casó con otra mujer para poder tener descendencia. Sabemos que en ese tiempo eso era muy importante. Independientemente, y aunque eso era aceptado en ese momento, o sea, tener prole, tener descendencia era muy importante, aunque era aceptado tener otra mujer, si tu esposa no tenía hijos, era aceptado por la cultura, era contrario a la ley del Señor. El Señor jamás permitió eso. Recuerden, si no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, para la cultura era bueno tener hijos, ¿no? No es correcto lo que hizo Elcana, pero era aceptado por la cultura. No había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Cuando leemos entonces que Ana no tenía hijos, hermanos, yo sé que eso nos debe de llevar rápidamente a Génesis, ¿no? ¿Qué otras mujeres vemos en Génesis que no tenían hijos y que pasaron por estas mismas circunstancias? Bueno, Sara, Rebeca, Raquel, no, eran estériles. Y con esto sabemos entonces que la concepción de Samuel, que Ana haya quedado embarazada y haya tenido a Samuel, con esto sabemos es de que Dios estaba preparando algo bueno, venía algo grande porque está usando esta mujer que era estéril y le está dando un hijo. Sabemos que Dios está preparando algo muy importante y que este hombre Samuel hará grandes cosas para Dios y por su pueblo. Luego el versículo 3 dice, todos los años, y esto es interesante, todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y el hecho de que Elcana subiera todos los años y demuestra un poco su piedad, demuestra un poco su anhelo de adorar al Señor, de vivir para Él. Deuteronomio 12, 5 al 7, habla de la razón, va a estar en sus pantallas, habla de la razón por la cual él subía año con año. Deuteronomio 12, 5 al 7 es muy importante para entender esto. Dice, se me perdió el versículo 5, espérenme. Sino que buscarán al Señor en el lugar en el que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada. Y allí ustedes irán, o sea, Dios está dando la orden, van a ir donde yo les mando. Allí, versículo 6, llevarán su holocausto, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. O sea que van con una razón y es adorar al Señor, dar sacrificio al Señor. Versículo 7, allí también ustedes, y ahora miren, esto es importante, versículo 7, ustedes y su familia comerán, y esa es la razón por la que van a ofrecer sacrificio, van a comer en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. O sea, en pocas palabras, ellos suben a Silo o van para allá porque ellos saben y creen que van a comer en presencia del Señor su Dios. O sea, es como nosotros hoy. Pero ahí donde te tienes que dar cuenta, somos muy bendecidos porque nosotros venimos cada domingo. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que comes en familia y oras juntos, comemos en presencia del Señor nuestro Dios. Pero Él iba cada año a eso. Ahora, Silo era donde estaba el tabernáculo. O sea que esto era muy importante. En ese momento en la ciudad de Silo era donde estaba el tabernáculo del Señor. O sea que no había un lugar más santo en toda la tierra como ese. Y ahí Elcana acudía, iba cada año con toda su familia y probablemente lo hacía en el tiempo de la Pascua. O sea que lo hacía más importante todavía. Era una fecha muy importante lo que estaba pasando. Y aunque era levita, él no podía ofrecer el sacrificio porque él no era el sumo sacerdote. Y como habían varios, eso era como una rotación lo que sucedía. Entonces en ese momento los servicios de Elcana no eran necesarios. Él iba a ofrecer sacrificio como cualquier persona de nosotros hubiera ido a hacerlo. Y eso habla más sobre su piedad y la asistencia que él hacía año con año. Y
ver a Elcana ir año con año a ofrecer sacrificios y luego ver los hijos de Elí que eran corruptos, sirve de contraste, ¿no? Ver los sacerdotes corruptos y él con un corazón que desea adorar al Señor. Sin duda, entonces, Elcana creía y actuaba conforme a lo que dice Deuteronomio 12:7. Vamos, familia, vamos a comer con el Señor. O sea, era importante. Es como cuando ustedes, madres, padres, agarran a su esposa, agarran a sus hijos o quien sea, nietos, vámonos a la iglesia. Algo así. Es como hoy cada domingo entonces. Vemos que las ordenanzas, hermanos míos, eran medios eficaces de gracia. O sea, las cosas que Dios ordenaba eran eficaces. No por las ordenanzas en sí mismo, no por las acciones que hacían las personas y mucho menos no por el sacerdocio o por el sacerdote que estaba de frente recibiendo las ofrendas. La razón que era eficaz era porque Dios así lo había dicho, independientemente del sacerdote ladrón que tenías enfrente o del hombre corrupto que estaba haciendo las cosas. Dios es fiel y el Señor estaba ahí. Hagamos una recopilación hasta el momento de lo que hemos aprendido. Era una familia devota. Todos iban. Todas las familias de Israel debían hacerlo. Todas las familias de Israel debían de ir. Pero no todos iban. No todos iban. Y más Elcana siendo levita, o sea, debía más hacerlo, ¿no? Debían ser modelos de cómo era la familia. Obviamente no era un modelo perfecto. Tenía 2 esposas. Elcana subía a la fiesta solemne del tabernáculo en Silo para adorar y ofrecer sacrificio al Señor. Ahora, Elcana, como les dije, era levita de campo. Sus servicios no eran necesarios, pero aún así él subía cada año y eso servía como ejemplo para las demás familias. ¿Te imaginas ver toda la perversidad y tú con tu familia, los únicos a lo mejor que van a Silo en peregrinaje para adorar al Señor? Eso es más o menos lo que estaba pasando. Había una decadencia general y un descuido de la religión en alrededor de él, pero ellos iban y adoraban al Señor. Sin embargo, a pesar de todo lo malo, a pesar de gente seguramente que le decía, Elcana, ¿para qué vas para allá? Mira, vamos a este lugar alto, ofrezcamos sacrificios ahí. Él iba con su familia, mantuvo su integridad. Sea lo que sea que hiciesen los demás, sea lo que sea que escuchara a los demás, la resolución o la decisión del Elcana y su familia era que él y su casa iban a servir al Señor. Ya, no importa lo que esté pasando alrededor, yo y mi casa seguimos a Dios. Y así, los hijos de Elí eran hombres perversos y estaban ahí, ¿no? Principalmente su trabajo era representar al Señor, eran los hijos del sumo sacerdote en el servicio de la casa de Dios. Y eran hombres que se comportaban muy mal y Elcana seguramente lo podía ver. Elcana aún así subió a sacrificar. Recuerden que iba año tras año y se encontraba a estos hijos de Elí y miraba cosas malas, pero aún así probablemente Elcana decía, si los sacerdotes no cumplían con su deber, yo voy a cumplir con el mío y con el de mi familia. ¿Me explico? Si todos están mal, yo voy a seguir siendo fiel. No voy a ocupar eso como excusa para no ir y ofrecer sacrificio. Lo interesante es que cuando se muestra una piedad así o cuando se muestra un celo de Dios como Elcana lo está mostrando, es una lástima que haya divisiones en la iglesia. O sea, no hace juego. ¿No les parece que este hombre quiera adorar a Dios, pero su casa hay pelea, hay conflicto? Las devociones de una familia deberían poner fin a las divisiones en ella. Debería de ser así. Si nuestra casa anhela amar, obedecer, conocer al Señor, eso debería de poner fin a las divisiones. Pero vemos que no se trata solo de ir y hacer. Realmente tiene que suceder algo en el corazón. No se trata solo de ir y estar o venir aquí, sino que debe haber una decisión clara en tu corazón. Obviamente la causa de la división que había en la casa de Elcana es que él se casó con 2 mujeres, si no, no hubiera esa división, ¿no?
Eso es así. Eso fue un pecado en contra del plan original de Dios en el matrimonio. Y es interesante porque él, siendo levita, o sea, él sabía, esta práctica causó conflicto en Abraham. Abraham tuvo problemas por casarse igual, por tener varias mujeres. Jacob igual tuvo problemas por tener varias mujeres. Y ahora Elcana está sufriendo lo mismo. Elcana, de todos modos, siguió asistiendo año con año al altar de Dios, a pesar de la división que había en su casa, a pesar de las diferencias que había en su familia. Y año con año siguió llevando a sus esposas y sus hijos. Me imagino que él podía pensar, si no podían ponerse de acuerdo en otras cosas, por lo menos pudieran ponerse de acuerdo para que adoremos a Dios juntos, ¿no? Miremoslos por el lado amable. Se van a pelear en la casa, pero estemos juntos en la iglesia. Otra cosa interesante es que ellos van en camino a Silo, y Silo a la ciudad de Silo. Y Silo, traducido a nuestro idioma, significa descanso, reposo. Y esa es la ironía de la vida. Porque esta ciudad sagrada que está en Efraín, de la cual ellos viajaban y hacían el peregrinaje, era como que, se imaginan el Cana, vámonos familia, hay conflictos, vámonos a la ciudad de reposo. Y todo el mundo, ¿cuál? Si hay mucha pelea aquí. Vamos al lugar de reposo que vamos anualmente. Es bastante contradictorio, ¿no? Porque probablemente era ese transcurso, y llegar allá era probablemente el momento donde más peleaban como familia y donde más había conflicto entre ellos. Elcana hizo todo lo que pudo para animar a Ana, que estaba desanimada, o sea, no podía tener hijos, ¿no? Y tratar de mantenerla con ánimo en medio de su aflicción. En la fiesta ofreció ofrendas de paz, no llegaba con ofrendas, sacrificios, y llegó con ofrendas de paz para suplicar por paz en medio de su familia. Y cuando él y su familia iban a comer del sacrificio que se les regresaba en señal de comunión con Dios, o sea, él llevaba su sacrificio, los sacerdotes se quedaban con una parte, el sacerdote les daba ahí otra parte que tenían que comer juntos en familia. Era algo muy sagrado y muy importante. Era una señal de comunión con Dios. Le daba a Penina sus porciones a ella y a sus hijos y a sus hijas, ¿no? De esa comida sagrada. Y luego le daba a Ana una porción doble. Y eso lo hacía como una muestra de amor para Ana y una muestra como de ánimo, darle ánimo a ella. Y así, si me pueden acompañar, versículos 4 y 5 de 1 Samuel. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Elcana, dice, ofrecía su ofrenda, recibía de regreso lo que le correspondía a él y a su familia, y le daba una porción adecuada a toda su familia en presencia de Dios. De esas ofrendas sagradas para el Señor, Elcana daba porciones a todos los miembros de su familia, y a Ana le daba una doble porción. Eso era algo muy importante, muy, muy importante. Era una manera de mostrarle aprecio extra a ella. Mira, esto que ha consagrado el Señor, esto que es santo, bueno y bendito, doble para ti, Ana, te amo. Se lo dio como una expresión de su amor hacia ella para decirle, tú eres tan querida para mí como que si me hubieras dado 10 hijos. Así te amo. No, tratando de arreglar lo último que él dice, yo soy mejor que 10. Pero su esterilidad de Ana no hizo que él amara menos. O sea, eso es interesante. Sino más bien él la consolaría en su aflicción. Y aquí aprendemos algo importante, hermanos, del consuelo y del ánimo. Las enfermedades son una gran oportunidad del Señor para que nosotros podamos mostrar el consuelo de Dios a nuestros hermanos, el ánimo. Una gran oportunidad para nosotros para negarnos y mostrar el consuelo del Señor a la persona que está en sufrimiento, ¿no? Para mostrar el amor del Señor. Esta escena de la comida dice mucho por sí mismo. Yo sé que la podemos pasar por alto, pero seguramente Penina recibía las porciones adecuadas. Penina recibía lo necesario para ella y sus hijos.
Y al recibir Ana una porción doble de parte de Elcana como un acto de apreciación especial o de amor especial, seguramente cuando Penina miraba eso se enojaba mucho. Tenía celos, ¿no? Pero inevitablemente para Ana, aunque esto era algo muy especial para ella, o sea, era algo como que, wow, a nadie más se le está dando esto, a pesar de que la escena era como increíble, pues, solamente en un recordatorio de su vergüenza. O sea, Ana no lo recibía como que, muchísimas gracias por, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, por esta muestra de cariño tan especial, sino más bien ella, cada vez que Elcana hacía eso, era un recordatorio de que ella no podía tener hijos. Y le traía más desconsuelo y más vergüenza. O sea, hermanos, que en esta escena de la comida pasaba de todo. Había de todo en la mesa. A lo mejor seguramente Elcana quería hacer bien a su esposa, quería animarla, pero cada vez que Elcana hacía una muestra de ánimo, solo le recordaba a Ana que no puedo tener hijos. Adicional a esto, el versículo 6, su rival Penina la provoca amargamente para irritarla, dice el versículo 6. La conducta de Penina fue muy mala. O sea, ¿qué debemos de esperar si que suceda en una casa donde se permite la poligamia, no? Debemos de esperar que todo fuera color de rosa en una casa que se permite la maldad. Por supuesto que no. Algo irónico y que muestra la maldad de Penina es que sus provocaciones aumentaban a medida de que, ¿cómo decirlo? Sus provocaciones aumentaban cuando ella debería portarse mejor. O sea, ellos subían a donde estaba el templo. Ellos subían a ofrecer sacrificio al Señor. Es donde mejor debían de portarse, ¿no? Es como ahorita estamos ya a finales de año y están ¿cómo se llama esto? Las promociones de nuestros hijos. Entonces, padre, aunque estén peleados el día de la promoción, uno muestra la mejor cara, ¿no? O sea, como que lo haces por tu hija o algo por el estilo, por tu hijo. Entonces, ahorita van a la iglesia, van a ofrecer sacrificio y cuando mejor deben de portarse es cuando peor se portaba Penina. Cuando mayor actitud de solemnidad, vamos a la casa de Dios, vamos a comer con el Señor. Cuando más como manos alzadas, santas, tiempo de alabanza debería de haber, es cuando Penina provocaba amargamente a Ana, mostrando bastante como el tipo de mujer que ella era. Era muy pecaminoso mostrar tanta maldad en un momento tan sagrado como en el que estaba, compartiendo los alimentos consagrados al Señor. Y era muy cruel de parte de ella que en ese momento enfadara a Ana. Porque Ana, digamos, iba al lugar de reposo. A lo mejor quería concentrarse en el Señor y encontrar consuelo y ánimo en Dios por ser estéril. Pero en lugar de eso, la mirada de Ana incluso estaba puesta en el hombre, ¿no? En las aflicciones que recibía de Penina. No estaba contenta, no podía comer. Llora, dice la Biblia. Así, hermanos, el gran adversario de nuestra pureza y paz hará todo lo necesario para distraernos de lo importante. Esa ha sido mi oración esta semana con la iglesia. La iglesia, gracias al Señor, está creciendo y sépanlo, el diablo va a buscar cómo distraernos de lo importante, sépanlo. Va a buscar cómo poner enojo, contienda, desánimo, cualquier otro tipo de cosa con tal de distraerte de lo que es verdaderamente importante. Obviamente el pecado de la poligamia envenena a una familia, no va a haber nada bueno ahí, seguramente. Aunque en los demás aspectos de la vida de Elcana y su familia parece un lugar tranquilo y ordenado porque van a adorar al Señor, es un lugar, digamos, temeroso de Dios que por lo menos cumple con lo que debe hacer. Igual en todos los casos donde hay poligamia registrado en la Biblia, en ningún caso hay un final feliz. Todos los casos que hay en la Biblia de hombres teniendo más de una mujer, nunca hay un final feliz. Siempre hay problemas. Siempre se presenta una situación que no es favorable. El hombre, aquí podemos ver esto, fue creado para una sola mujer. Mateo 19:5. El hombre fue creado para una sola mujer.
Así que lo que Penina se proponía era hacer enojar a Ana, y tal vez lo hacía con la esperanza de quebrantar el corazón de Ana, de que esta mujer se desanimara, abandonara el Elcana y ella ser la única mujer. Seguramente ese era su deseo, para poder poseer únicamente ella el corazón de su esposo. Y el versículo 7 dice que Ana lloraba y no comía. Entonces te imaginas, le das una porción sagrada. O sea, si en ese momento en la tierra no había nada más especial que eso, y lo único que había en el corazón de Ana era llanto, y no tenía hambre, no quería comer. Esto la hacía sentir incómoda consigo misma, seguramente decirle a su esposo, no quiero. Y todos los parientes presentes. Su dolor era tan grande que se dejó llevar. Dejó que su corazón, su ser, todo lo de ella fuera moldeado por el dolor del mundo, lo que decía Penina. Y eso, hermanos, concentrarse en eso le impidió disfrutar de probablemente el gozo de comer con el Señor. O sea, no es tanto ni comer con su esposo y su familia, que eso ya en sí es un regalo. Pero recuerden Deuteronomio 12:7, comer en la presencia del Señor. Concentrarse tanto en su corazón y en su dolor no le permitió comer con el Señor. Y aquí aprendemos algo nosotros. Cuando cargamos la vergüenza o las provocaciones nosotros y no somos capaces de entregarlas al Señor, nos convertimos en nuestros propios enemigos, en enemigos de nosotros mismos, porque nos hacemos ciegos nosotros mismos a los consuelos de Dios. Cuando nos concentramos tanto en ese dolor, en aquel que me dice, aquel que hace, aquel que no hace, este que aquí y allá, y miramos tanto hacia afuera, y comienza a haber este enojo, esta amargura en el corazón, y nos concentramos tanto en eso, nos terminamos convirtiendo en nuestros peores enemigos, porque somos incapaces de ver las bondades de nuestro Dios. Somos incapaces de ver que ahí está la invitación del Señor. Ven, Ana, come conmigo. Y Ana, no, estoy muy triste, no quiero ir. Versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Es entendible esta frase de Elcana porque en el Antiguo Oriente los maridos eran importantes. O sea, realmente lo eran. Eran importantes para la supervivencia de las mujeres. Pero los hijos traían honor a las mujeres. O sea, el marido era importante, pero los hijos traían honor. Mientras más hijos, más honor tenía esta mujer. Y sin hijos, Ana solo sentía vergüenza. Elcana le dijo lo que pudo, lo que estaba a su alcance. Le dio a Ana lo que era más preciado. No había nada más grande en ese momento. Realmente no lo había. Le dio lo más preciado para consolarla. Y ella, pues, no lo apreció. Sí hay algo bueno en Ana. Ana no confronta a su marido. Ana no confronta la falta de su marido al casarse con otra mujer, como lo hizo Sara en su momento con su esposo. Tampoco Ana reprendió a Penina. No dijo que llévatela, ya no quiero verla ni a ella, ni a su hijo, nada por el estilo, como si lo miramos en Génesis. No respondió con insultos, no se enojó, sino que vemos a esta mujer que tomó todas esas cosas completamente en sí misma, en su corazón. No salió nada hacia afuera, era ella. Elcana entonces se mostró preocupado por el dolor de su esposa. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Qué tienes? Él está muy inquieto al verla tan abrumada de tanto dolor. Y eso está bien, porque los que han sido unidos por el matrimonio, los que por el matrimonio se hacen una sola carne, deben también ser de un mismo espíritu. No es posible que un esposo o una pareja, que uno esté feliz y el otro esté triste y que a ninguno le importe. No debería de ser así. Debería haber una preocupación clara. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás así?
La situación, claro, es complicado, pero hay algo que debemos de resaltar y aprender de todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Nuestro dolor, hermanos. Y aquí es donde ya estoy terminando. Nuestro dolor, por cualquier motivo que sea, aunque tengas la razón de sentirte como te sientes, es pecaminoso y desordenado cuando te desvía de tu deber hacia Dios. Sí está bien sentir dolor, claro. No somos robots, no somos gente que no tiene sentimientos. Pero si tu dolor te desvía, te desordena de tu deber hacia Dios, si tu dolor amarga tu consuelo en Él, es pecaminoso y desordenado. Si tu dolor, el dolor es pecaminoso cuando te hace ser desagradecido. Lo es. Es de cuando tienes la misericordia de Dios delante de ti, cuando Él las pone para que disfrutes y comas con Él, pero no eres agradecido. El dolor es pecaminoso cuando nos hace desconfiar de la bondad de Dios, cuando nos hace dudar de que Él va a actuar. Nuestro dolor es pecaminoso cuando nubla nuestro gozo en Cristo. Cuando nubla tu gozo en el Señor. Tu dolor es pecaminoso cuando impide cumplir tu deber hacia el Señor, cuando te impide ver al Señor, cuando tu dolor es más grande y más fuerte que una invitación de Dios para conocerlo, adorarlo y amarlo, es pecaminoso, porque entonces tu dolor se vuelve más importante que Dios, y no lo es. No lo es. ¿Es posible que tu dolor sea más grande que el consuelo de Dios mismo? Por supuesto que no. Si nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí los pecados de todo el mundo y fue consolado por los ángeles, ¿cómo nosotros no podremos ser consolados por Dios? Claro que no está malo sentir dolor, claro que no, pero si tu dolor te distrae del Señor, hay un gran problema. Luego el Cana le dice algo que, bueno, como les digo, lo podemos tomar como un esfuerzo del Cana para animar a Ana, o lo podemos tomar como algo muy presumido de su parte, ¿no? Cuando le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Independiente de la forma como lo veamos, realmente tiene algo de razón en lo que le está diciendo el Cana a su esposa. Es solo que algunas veces, hermanos, tú y yo buscamos solo el consuelo que queremos. Algunas veces tú dices, no, si no es esto, no. Y en ese momento nuestro corazón está en el lugar equivocado. Porque si somos conscientes de lo que está pasando, en lugar de estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, en lugar de estar agradecidos con lo que recibimos, debemos de recordar constantemente que merecemos la ira de Dios. Merecemos la ira y no consuelo de Dios. Nosotros merecemos la cruz que estemos cargando. Y no merecemos la bondad que hemos recibido. Y más sin embargo, estoy muy seguro que todos nosotros, incluso cargando la cruz que estemos cargando, hemos recibido consuelo del Señor más de alguna vez. Y si has recibido consuelo del Señor más de alguna vez, compara eso con Romanos 3:23. Eso no va a estar en sus pantallas. Pero si has recibido consuelo del Señor mientras estás llevando tu cruz, compara eso con Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, tú y yo, todos nosotros, y por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Reina Valera lo traduce, me gusta más, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos cargando nuestra cruz y aún así hemos recibido consuelo de Dios, cuando nuestra mente y nuestro corazón están en el lugar correcto, vamos a apreciar ese consuelo del Señor mucho más de lo que pensamos. Sin duda alguna, el Cana y Ana deseaban tener hijos, claro que sí, pero hermanos, el deseo de el Cana de tener hijos, aunque bueno,
podemos ver que no produjo paz. Cuando él buscó resolver esa situación, la solución que encontró no produjo paz ni comodidad de corazón. Es interesante meditar en esto porque podemos ver una cosa es saber información. El Cana era levita, ¿no? Una cosa es saber información. El Cana seguramente sabía las consecuencias de tener más de una mujer. El Cana seguramente había leído lo que le había pasado a Abraham y Jacob. Sabía que estas mujeres estériles, Dios les había dado el regalo de tener hijos. El Cana sabía que si era voluntad de Dios, Ana iba a tener un hijo. Él sabía, había leído la historia. Pero hay una gran diferencia entre saber y creer. Hermanos, creer cuida tu corazón, pero simplemente saber y vivir en base de conocimiento traerá desconsuelo y disgustos. Esto es lo que le está pasando a Cana ahorita. Si hubiera creído en Dios, hubiera cuidado su corazón y no estaría pasando todo lo que estaba pasando. Pero solamente sabía y conocía y aún así no tomó las decisiones que debía de tomar, mantenerse fiel con su esposa. Necesitamos vivir por fe. Mira, vivir por fe va a cuidar tu corazón y tu familia. Realmente la fe va a cuidar tu corazón. Aunque te lleve a hacer locuras que el mundo va a decir que es locura, la fe va a cuidar tu corazón. Incluso si los planes no salen como deseábamos, la fe va a cuidar el corazón. A pesar de todas estas cosas, si podemos decir algo del Cana, en cierto sentido debemos de aplaudir o darle honor a él el hecho de resistir la corriente del mundo o la opinión del mundo. En una época donde no era importante dar sacrificio al Señor, no era importante obedecer al Señor, y aún así aferrarse al Señor es algo de qué aplaudir, ¿no? Con el contexto que les di de cómo estaba la ciudad, era algo de qué aplaudir. Así que para terminar, Ana nos enseña algo importante, cómo soportar nuestras pruebas, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Ana nos va a enseñar eso. Cualquiera que sea la naturaleza de la prueba, Ana nos enseña cómo buscar y dónde encontrar alivio. Eso es lo que va a pasar el domingo que viene con ella. Ana nos va a enseñar dónde buscar alivio y cómo encontrarlo. Parece extraño, hermanos. Mira, Penina era una mujer mala, pero la mujer mala tuvo varios hijos y la mujer que era, digamos, de carácter prudente o piadoso fue la que terminó siendo estéril. Pero a menudo, hermanos míos, no sucede eso, ¿no? No entendemos los caminos de Dios, pero los vamos a entender, se los aseguro, los vamos a entender cuando Él complete su plan en nosotros. Ese es nuestro consuelo. Tal vez no sabes por qué el sufrimiento, por qué está pasando, pero hermano mío, la fe cuida tu corazón y la fe te va a hacer entender cuando Dios muestre su plan en tu vida y tú vas a decir, ya veo, Señor, me estabas preparando para esto. Ya veo, Señor. Más allá de los dolores de las pruebas de Ana, había un propósito de parte de Dios para ella. Dios usó la prueba de un útero estéril, cerrado, para lograr algo muy grande en la vida de Ana y para impulsar todo el plan de salvación del Señor para toda una nación. El sufrimiento de esta mujer, el útero cerrado de esta mujer, Dios lo usó para que Dios completara su plan de salvación para toda una nación. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera desanimado y no hubiera seguido al Señor? Aunque las cosas eran difíciles, hermanos, Dios seguía estando al mando. Dios seguía teniendo el control. Y ese es mi introducción para ustedes del libro de Ana. Dios tiene siempre el control. Dios es soberano y es el único rey que debemos de seguir y quien debemos de confiar. Aunque está sufriendo, cansada, triste, desanimada, el ánimo es no dejes de poner la mirada en Dios porque Él es bueno, sabio. Y cuando entregas tu corazón por completo a Él, no es algo malo, es bueno porque Él va a sostenerte. Y ya sea que lo veas o no, hermanos,
Es mucho mejor entregarnos al Señor que entregarnos a nuestro propio corazón, ¿no? Amén. Oremos. Dios, gracias. Gracias por esta pequeña introducción, Señor. Y anímanos a permanecer fieles, Dios, a encontrar tu mano, tu voluntad, tu plan en medio de lo que sucede en nuestras vidas. Y cuando somos incapaces de ver, Señor, o cuando somos incapaces de entender porque no somos inteligentes, Dios, Padre, trae consuelo en nosotros. Padre, ayúdanos a recordar que el justo vivirá por la fe, Señor. Ayúdanos a recordar que tú nos sostienes, cuidas, proteges, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, tu mano poderosa, el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Señor, cuyo plan y obra son siempre buenos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la iglesia, Señor, y gracias por tenernos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Amén.